vamos a hacer unos pendientes. Voy a cortar 2 tiras de 25 centímetros. Ahí está. Ahí. Vamos a empezar haciendo uno. Y a 4 centímetros marcamos 4 y doblamos. Doblamos y lo que vamos a hacer es doblar hasta hacer una arandela. ¿Lo vemos? Vale. Y ahora simplemente sobre un rotulador, un lapicero o lo que tengamos a mano, vamos a girar. Lo que vamos a hacer es una espiral. Vamos girando. Giramos. Así. Así. Ahí. Hasta terminar el hilo. Así. ¿Qué nos pasa? Que nos queda el final y para que no se enganche lo que hacemos es hacemos otra arandelita y la vamos a subir hacia arriba, que nos va a servir de adorno. ¿Veis? Vale, esto enderezamos el interior y lo vamos a centrar. Ahí. Este así. Ahí. Y lo que vamos a hacer es meter una bolita. Puede ser redonda, puede ser ovalada. Aquí vamos a aprovechar lo que tengamos en casa. Como además ahora no podemos comprar en ningún sitio, pues hay que echar la imaginación. Vale, volvemos a hacerle el tope, y bueno, aquí tenemos, como yo había hecho unos pendientes anteriormente, para el sistema es el mismo, esta vez nos va a servir de colgante. Entonces os voy a enseñar los pendientes que había hecho con el mismo sistema. Mira, uno por aquí y otro por ahí. Las piedras que le metáis, la verdad es que con colores así vistosos quedan más bonitos, pero bueno, esto lo podéis adaptar a vuestro gusto, hacer la espiral más larga, más corta, más ancha, y bueno, y yo creo que es una manera de aprovechar el hilo que tengamos sin tener que soldar en este caso, que eso ya es más complicado. Bueno, pues espero que os haya gustado.